Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Hoy nos visita, yo no sé si decirle el padre del cine puertorriqueño, porque le estaría tirando muchos años, don Luis Molina. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu invitación. Tú eres en realidad como la segunda generación de cineastas, o te consideras la primera. Bueno, yo una vez... Estoy pensando en la división. Sí, una vez cierra la División de Educación a la Comunidad, que es para esos finales de los 60, principios de los 70, entro yo en acción porque se funda la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, presidida en ese entonces por don Arturo Morales Carrión, el doctor Arturo Morales Carrión, y la Junta pues estaba don Ricardo Alegría y un grupo de puertorriqueños, entre ellos Ana Jiménez, y intentan con mucho éxito hacer lo que hacía la División de Educación a la Comunidad. Pero tú no estuviste en la división. No, yo no estuve en la división, pero sí estaba en WIPR Televisión. Okay, para pero ese hablemos entonces. Un poquito de la división para a propósito del referente histórico. Ajá. La división, ¿qué fue? La División de Educación a la Comunidad surge en 1949. Esto es Muñoz full. Ajá. Con el propósito de educar y orientar a mayormente a los campesinos y a los pueblos a trabajar en comunidad. Era un mensaje ideológico. Totalmente. Y entonces se empezaron a hacer las primeras películas donde se invitaba a las comunidades a trabajar juntos para lograr hacer un puente, hacer una carretera, hacer una serie de cosas que una sola persona no la podía hacer para ese entonces. Que pensaran como grupo. Que pensaran como grupo. Literalmente llegaban, se filmaban películas, Modesta, me acuerdo una de ellas, varias. Sí. Y entonces llegaba un sábado por la noche, literalmente hacían no era un drive-in porque no iban guiando, montaban un telón. Exacto. Y se proyectaba la película y eran unas películas, no las que eran panfleteras, pero con un contenido de un mensaje educativo, comunitario. Cada cual tenía, había uno que era el pelotero. Los peloteros, sí, los peloteros que trabajó Ramón Rivera Diplo. Y hay un dato que no dejo de pensar cada vez que hablo de la división, y eran las anécdotas que me hacía don Jack Delano. Don Jack Delano, uno de los fundadores de la División de Educación. Músico, fotógrafo y director de cine. Director de cine. Ucraniano. Sí, ucraniano. Y Jack Delano me comentó que dentro de las aventuras que ellos tenían, donde montaban ese proyector en un jeep y lo llevaban por los barrios, presentaron una película sobre el mosquito que producía la fiebre amarilla. Y entonces, para que el pueblo pudiera ver el mosquito, se puso el mosquito en un microscopio y un lente especial tomaba al mosquito ampliado. Cuando empezó a pasarse la película, él notó que nadie se interesaba en la película y le pregunta al alcalde, creo que fue en Las Marías, le preguntó al alcalde... Esto tiene que ser unos años 40 y pico. Sí, le preguntó al alcalde que qué pasaba, que la gente no estaba interesada en la película. Y le dijo, bueno, están interesados en la película, pero todavía no han llegado los mosquitos de ese tamaño aquí. Eso no es conmigo. Exacto. Imagínate la ignorancia que había para ese entonces. Y tuvieron que explicarle que había sido ampliado para que ellos vieran cómo era el mosquito. En fin, había una serie de anécdotas dentro de cada proyección que se daba en los pueblos, pero realmente cumplió su misión, porque fueron la gente entendiendo y así fueron llevando no solamente la parte de salud, que era tan importante para ese entonces, sino que también llevaron parte de la cultura puertorriqueña, llevaban trovadores. Fue verdaderamente un renacer de todo el aspecto cultural de la isla. ¿Sería correcto decir que esa fue la primera etapa del cine de Puerto Rico? ¿O hubo cosas antes? Sí, pero muy, muy individuales.
¿verdad? Desde la época de 1908 en adelante se empezaron a producir películas, pero se detuvo por la Primera Guerra Mundial, porque no llegaba la celuloide a Puerto Rico. Sin embargo, llegaban películas de Francia, llegaban películas de Estados Unidos. Pero hechas. Hechas. No, por eso, pero Puerto Rico se detuvo con la Primera Guerra Mundial. Luego, pero 1900... hubo en ese momento cineastas en ese momento. Sí, sí. Por ejemplo, Luis Lloren Torres, libretista, estuvo. ¿En serio? Sí. No lo sabía. Manuel, bueno, hay una serie de estos pioneros que luego pasaron a la división, muchos de ellos a trabajar escribiendo libretos, y que pues siguieron esa trayectoria hasta que llegó Emilio Viguier. Y ya Viguier, de Cuba, y ya empieza a también hacer una serie de películas donde el gobierno de aquel entonces, que no era Muñoz, empezaron a educar al pueblo en estos proyectos. Surgieron una serie de puertorriqueños que fueron interesándose poco a poco hasta que finalmente pues nace la División de Educación a la Comunidad. ¿Y dónde entras tú en esta película? Bueno, yo entré a los 14 para 15 años en la estación del pueblo de Puerto Rico. WIPR. WIPR, Canal 6. Mi primer jefe fue Jack Delano, mi primer jefe. Y él vio un talento de un estudiante de la Escuela Superior Central, que yo era. Central High. De la Central High. Y entonces, para ese tiempo, WIPR pertenecía al Departamento de Instrucción Pública. Y cuando me gradué de la Central en el 69, la sorpresa que me llevé fue que Jack Delano subió al escenario el secretario de Educación de aquel entonces, Quintero Alfaro, y de momento veo a Luis Muñoz Marín, y yo digo, ¿qué pasa aquí? En la graduación. Y entonces... Digo, para ponerlo en contexto, la Central High era la escuela, de ahí se graduó, y con el cuarto año era que la gente funcionaba. Definitivamente. Y la universidad era un lujo. Sí, yo te diría que el Puerto Rico que se forjó literalmente en 1950 fue producto de la Central. De la Central, porque tenían un área que era comercial de estudiantes que estudiaban desde secretarial, etcétera, que a la larga terminaron muchos de ellos trabajando y ocupando puestos importantes en el gobierno. Entonces, ¿está Muñoz allí? Está Muñoz allí. ¿Y qué centella hace Muñoz allí? Pues Muñoz, tengo que dar como el rollo para atrás para que entiendas qué hace Muñoz ahí. Cuando yo era apenas un muchacho con el uniforme de la Escuela Superior Central, porque yo salía a las 12 del mediodía y a la 1 ya estaba en el Canal 6, en uno de los programas... Perdón, y no había tren urbano. Y no había tren urbano y estaba la guagua que daba la vuelta por Valdrich, que tú llegabas borracho de la vuelta, de tantas vueltas que había. Resulta que Muñoz, había un programa que lo animaba, era el presentador Memela Álvarez, ¿verdad? Que era la plantilla de WIPR, director de noticias, y el programa se llamaba Ante la Prensa. Y muchos periodistas de todos los periódicos de Puerto Rico, y me ve Muñoz detrás de una cámara y me dice, joven, con su voz fuerte, y me dice, ¿usted es estudiante? Y yo le expliqué que era estudiante de la Escuela Superior Central. ¿Y tú estás detrás de una cámara operando la cámara? Operando la cámara. 14 para 15 años. Probablemente ilegal, pero no, ya debe estar prescrito todo. Bueno, no, imagínate, con unos permisos de mi madre y por supuesto, como era estudiante de la Escuela Superior. De la escuela. Y habían varios programas en la escuela, entre ellos uno que se llamaba Ocupaciones Diversas, que por la mañana tú estabas en todo lo académico y de mediodía para abajo te ubicaban en un puesto. Se promovía, Luis, mucho lo vocacional para ese entonces. No todo el mundo tenía que ser médico o abogado, sino que se promovía lo vocacional. Y WIPR apenas tenía 10 años de fundada.
Sí, porque era el 68 y WIPR se inauguró el 6 de enero de 1958. Que recién empezaba la televisión en Puerto Rico. Recién. Estábamos en blanco y negro, ¿verdad? Y entonces, Muñoz, siempre que Jack Delano iba a Fortaleza y luego a la casa de Muñoz en Trujillo Alto, en el batey, me decía Jack, que siempre decía, ¿y el muchachito de la Central cómo está? La cuestión es que vuelvo y retomo el tema de la graduación. Que es tu graduación. Que es mi graduación. Y entra, el último que entra es Muñoz. Hoy en día ustedes saben que el primero que entra es el gobernador. Claro. Y fíjense la humildad de Muñoz, que entraron según el Canal 6 primero, después el Departamento de Instrucción, hoy Departamento de Educación, y finalmente el gobernador de Puerto Rico. Todo era porque me estaban entregando una beca para yo irme a estudiar a España, a la Universidad Complutense, porque aquí no habían escuelas de comunicaciones. La UPI no tenía todo el departamento. No. Más adelante, después de 1975 aproximadamente, es que se abre el programa de maestría de la UPI. No había bachillerato o licenciatura, como le llaman en España, y entonces me voy para España. Y allá, pues imagínate, hay anécdotas para varios programas, pero me limito a decirte que el cheque que me llegaba de WIPR para poder pasar el mes no llegaba nunca a tiempo. Y yo tenía que hacer negociaciones con el comercio debajo del hostal que yo me quedaba para poder comer. Y entonces cuando llegaba en lo que llegaba el cheque. Porque de hecho, tu familia no tenía recursos. No los tenían. Y entonces, Oye, ¿y cómo tú llegaste a España? ¿Barco o...? No, ya había avión. Ya había avión. De hecho, como dato anecdótico, porque mi vida toda es una anécdota, cuando despegó el avión, imagínate, yo no había ido ni a Cataño en la lancha, para decirte, y con él un avión de casi 8 horas y media. Para España. Hizo así, se viró para coger la ruta y ya la luna me quedaba debajo del ala. Y yo dije, diablo, esto se elevó de una manera extraordinaria. Ignorancia de uno, ignorancia. Vamos a una pausa y continuamos con este viaje a la Complutense de Luis Molina. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro. Nos visita Luis Molina. Dele like en el YouTube ese. Y si está en Telemundo, pues aplaudo. Luis, entonces tú te hiciste que lo que sería el bachillerato de nosotros, licenciatura en España, en la Complutense. ¿En qué en particular? En comunicaciones, pero lo más interesante de todo era que Jack Delano ya le había mandado a la Complutense qué era lo que él quería que yo aprendiera. ¿Por qué? Porque había una ausencia de directores. Y hoy en día un director literalmente es un aprietabotones, ¿verdad? El switcher. Ese es un director hoy en día, en los canales particularmente comerciales. El director realmente de España y de la gran mayoría de países es un director de contenido. No es el que aprieta botones. Para eso hay un técnico que es el que el director le dice, tómate la cámara 4. Y el director le da instrucciones a los camarógrafos y, por supuesto, como es director de contenido, a los actores, etc. Ahí aprendí yo a dirigir actores. Ahí yo aprendí a entender qué era el medio. Para televisión. Para televisión y para cine. Porque, porque en aquel entonces las zarzuelas se hacían en cine. Para que tengas una idea, un día, estando en la Complutense, ya en mi tercer año, me dicen, ¿viste el tablón de dicto? Lo que nosotros decimos, bulletin board. Y yo le digo, no lo he visto. Vete a verlo. Cuando lo fui a ver, aparecían las personas que eran becarios para trabajar en televisión española. Y ahí empiezo yo a trabajar en televisión española. La televisión española, el canal Antena 3, esa cosa. Exacto, televisión española, en aquel entonces era el WIPR de allá, pero eso lograron hacer esa conexión. Y televisión española estaba
estaba la 1 y la 2 solamente. No había televisión comercial en España. Era la época de Franco. O sea, Claro. yo estaba en la época de Franco viviendo allá. Y entonces, pues, ya me empezaron a asignar no como camarógrafo, sino como director programación. Yo fui el primero que hice el programa que se llamaba El Gran Circo con Gaby Fofo y Miliki. Allá. Allá. Como dato curioso, ya que hiciste el énfasis allá, yo iba cuando pequeñito a Gaby Fofo y Miliki acá. Y le hice ese cuento y entonces ellos se emocionaron y uno de los programas de ese día fue entrevistar al realizador, que es el nombre del director, al realizador del programa de ellos, que había sido un niño en el programa de Puerto Rico. Y esa grabación existe. ¿Existe? Existe. Estuve haciendo programas muy importantes en televisión española. Pero como parte del adiestramiento como universitario. Parte universitario. Una especie de pasantía o de práctica. Exacto. No trabajando como tal. Bueno, era trabajando porque estaba haciendo el programa de Íñigo. Sí, pero quiero decir es que no eras un empleado. No, era un becario. Era un becario como ellos llaman, y entonces tenía unas horas que tenía que reportarme y salía allá como allá la televisión prácticamente, lo que le llamamos nosotros prime time, la televisión que está viendo la gente después que salen de trabajar a las 8:30 o a las 9. Sí. Esa es la televisión que tiene más audiencia hasta la 1 de la madrugada. Y entonces yo tomaba el metro que salía de Prado del Rey, que era donde estaba y donde sigue estando Televisión Española, hasta Torre de España, y entonces de ahí pues llegaba a mi hostal. Que era cerca de la Complutense. Bueno, no era tan cerca porque era un sector que se llama Cuatro Caminos y tenía a veces que estar con unas botas que me las prestaron porque me hundía hasta las rodillas de nieve. Sí, y entonces, como dato curioso, como les dije, no llegaba el cheque a tiempo, pues una de las cosas que me pasaba era que lo más barato que había para ese entonces era comerme un pepito que era como un sándwich, baguette chiquito, con sardina. Y entonces entraba al salón corriendo, porque siempre uno llegaba retrasado, y el profesor de espaldas, sin verme, decía, llegó Luis Molina, ¿verdad? Por la peste a sardina. Qué cómico. Mira, entonces, ¿estuviste en España hasta qué año? Estuve en España 5 o 6 años. Regresó a Puerto Rico. O sea, que regresas 73, 74. Ajá, exacto. Y cuando regreso a Puerto Rico, pues, empiezo, Jack Delano me dijo, no te quedes con esto. Ya Jack Delano no era administrador, pero sí yo seguía viéndolo. Y Jack me dice, tienes que empezar a hacer cine para la División de Educación a la Comunidad. No, porque no existía, sino para la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, como dije anteriormente. Pero la fundación llegó a hacer cine. Sí, la fundación, o sea, de la generación del 70, que pertenezco yo, está Marcos Zuninaga, es de esa generación. Roberto Gándara, de esa generación, que luego fundan Sandino Film. ¿Cómo? Sandino Film es el primero que ellos montan. Y luego entonces Saga Film. Saga Film. Entonces, Alfonso Borrell, dominicano, pero radicado aquí porque empezó a trabajar en la División de Educación a la Comunidad y era el editor de todos los proyectos que hacíamos los cineastas. Luis Collazo, que hizo un proyecto del café, Enrique Trigo, que también venía haciendo cine. Todas estas personas eran, y otros más, por supuesto, eran los que empezaron a hacer cine. Pero eran independientes. Eran independientes. Porque la fundación, porque la división era un patrono. Exacto. La fundación repartía dinero. Repartía dinero y si tú conseguías dinero de algún auspicio, como algún banco o alguna institución, pues lo pareaban. Yo tuve muchos auspicios de Coca-Cola en el proyecto. Sí, Coca-Cola estuvo, incluso Coca-Cola participó de lleno
en la película de la guagua aérea, que fue posterior. Que vamos a hablar. Ajá. De esa etapa, ¿qué películas hay? De la etapa ¿sí? Cuando regresas y Jack Delano te dice, pues no, yo, por olvídate ejemplo, lo de UPR, vete a trabajar. Ajá. Jack Delano me dijo, vete a estudiar por la noche a la UPR, y ahí es donde yo estudio un segundo bachillerato en la UPR de noche, que fue Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y Mercadeo. Que eso me ayudó a entender. A enfocarte. Totalmente. Vamos a la pausa. No era un soñador para ese entonces. Vamos a la pausa, pero por eso digo enfocarte, porque una cosa es uno Exacto. querer ser Buñuel y otra cosa es Exacto. financiar el proyecto. Sí, sí. Vamos a la pausa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola, que no es la primera vez que auspicia a Luis Molina, porque ya nos dijo que la guagua aérea tuvo algún auspicio de Coca-Cola. Te decía, ¿y qué pasa después? O sea, pues mira, ya estamos en los 70 y tantos. Sí, me preguntabas que cuáles temas ocurrieron en esa época de los 70 a los 80. Pues Jacobo empezó a hacer cine, ¿verdad? Dios lo cría, por ejemplo. Luego lo que le pasó a Santiago, etcétera, fue creciendo. Marco Surinaga, también Tango Bar, La Gran Fiesta. Ellos estaban en Grandes Ligas, yo seguía en no pequeñas ligas, pero yo empecé a dirigirme más al mundo educativo. Y empecé a hacer la vida y obra de Juan Ramón Jiménez, porque cumplía 100 años. En el centenario. Era una película biográfica. Biográfica, y fui a España a filmar con todo el apoyo de Televisión Española. Y empecé a hacer documentales como la historia del deporte en Puerto Rico, la historia de los huracanes, la historia, bueno, en total 28 películas. Hice de media hora cada una. ¿De ese periodo? De ese periodo. Y empecé a experimentar ya en los 80, empecé a experimentar lo que se conoce en el argot como docudrama, que es documental, pero abriendo unos espacios para dramatización, para recrear escenas. O sea, no es meramente un narrador diciendo el portaaviones tal estaba en tal sitio y le cayó una bomba arriba, sino va a haber alguien que guiaba el portaaviones y dice algo. Exacto. Es bueno destacar que para esa época la preparación que yo tenía, que me la formé en España, era hacer trabajos donde hubiese investigación en esos trabajos. Entonces, ahí descubrí yo la importancia de la investigación en un trabajo, particularmente cuando tú haces una historia que vas a contar, ponla en tiempo y espacio, en qué año es, qué está ocurriendo en Puerto Rico para ese año. Y que sea veraz. Y que sea veraz, porque las películas, casi todas las películas mías, por no decir todas, están en el Departamento de Educación, hoy de Educación, antes de Instrucción Pública, como un referente a los profesores de Ciencias Sociales, de Historia, de Español, porque yo también me enfoqué en la obra de Abelardo Díaz Alfaro, porque conocí a Abelardo y fue bien interesante porque ya yo empezaba a tener confianza en el área de cine, seguía haciendo televisión, por supuesto, pero en el área de cine yo exploto como un popcorn en el 1989 cuando hago Cuentos de Abelardo, el primer largometraje, que hice 3 cuentos. Uno era Don Procopio, el despedidor de duelo, el otro era Pello Merced enseña inglés y Bagazo. En esos 3 cuentos, pues los artistas principales eran José Luis Chavito Marrero, Jacobo Morales, que hacía el maestro de Pello Merced, y Orlando Rodríguez, que hizo el Negro Domínguez en el cuento de Bagazo. Fue tan exitosa que ahí es que nace la idea de hacer otra película. Como dato interesante, estando yo terminando ya la universidad, de momento conocí unas personas que iban a tomar el examen de arquitectura de la universidad.
¿O aquí, allá? no, aquí, Aquí. aquí. Y entonces era la época que estaba Miró Montilla de decano de la Escuela de Arquitectura. Controvertible decano. Ajá, que luego fue rector. Rector. Fue la época bien difícil, ¿verdad? Complicada. Política, bien complicada. Morales Carrión era presidente en ese periodo, antes de todo lo que ocurrió. Y también Ismael Rodríguez Bou era el que estaba en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces ahí es que empiezo yo a prácticamente decir, ya yo estoy preparado para hacer largometraje. Sin embargo, el largometraje que yo hacía no era el comercial. Y empiezo a buscar dinero para hacer el primer largometraje, que fueron Los Cuentos de Abelardo. Hay una anécdota. ¿Tuvo éxito comercial? ¿Ah? ¿Tuvo éxito comercial? Tuvo éxito comercial. Pues ese siempre es el reto, ¿no? Tuvo éxito comercial, pero definitivamente la película que más éxito ha tenido comercialmente. O sea, a nosotros no nos han quitado todavía el derecho de decir que ha sido la película más taquillera, fue La Guagua Aérea. Vamos a hablar de La Guagua Aérea, Sí. de que se nos acabe el tiempo, porque Pues claro. el tiempo nos traiciona. La Guagua Aérea es una obra de Luis Rafael Sánchez. Sí. No es un guión de teatro, no es un guión de cine. Es una de estas genialidades de Huico Sánchez, década del 70. Década del 80. Del 80. Ajá, del 80. Ya finales de los 80, porque yo empiezo a filmar el 22 de diciembre. Pero ¿cuándo es que él publica? Ah, no, después de nosotros es que él publica La Guagua Aérea. Espérate. Sí, nosotros, mira lo que ocurre, que esto es bueno que el público conozca. Yo saliendo de la escuela de arquitectura, que estoy estudiando, voy al correo de la universidad, que antes estaba dentro de la universidad, en el centro de estudiantes. Pues me encuentro yo abriendo mi buzón y el de abajo mío era el buzón de Huico. Entonces me dice, ¿tú eres Luis Molina? Y yo le dije, sí. ¿Tú estabas estudiando arquitectura, la maestría. Entonces... Pero tú no hiciste bachillerato en arquitectura, en comunicación. No, porque la ventaja que yo tuve fue que como estudié administración de empresas, cuando tomé el examen, el 50%, quizás un poquito más, era todo matemática. En arquitectura, el que estudia contabilidad se le facilita hacer prácticamente todo el varillaje. El todo. tema de estructura. Sí, la estructura completa. Y entonces, son tantos recuerdos que uno tiene de esa época. Pues Luis Rafael Sánchez, para no perder el hilo. Estás ahí sacando las cartas. Y Luis Rafael Sánchez me dice, anoche vi Los Cuentos de Abelardo y me encantó. Y me dice, ¿cuándo vas a hacer algo mío? Y yo le dije, yo encantado. Viene y me entrega un librito que se llama En Cuerpo de Camisa, que hay varios cuentos. Y ya yo estaba enfocado, después de 2 semanas leyéndolo y releyéndolo, y vuelvo y me encuentro con Luis Rafael Sánchez, y ahí es que saca el cuento ensayo, que eran 11 páginas. Me dijo, mira esto, a ver si te gusta. Que no se había publicado. Que no se había publicado. La Guagua Aérea. Esa noche yo no dormí, porque el título, La Guagua Aérea, Eso, me encantó. Y yo digo, ¿y qué hago esto y con esto? Y ahí es que mi hermana Eneida Molina, mi hermana que trabajaba en publicidad para aquel entonces, me dice, fácil, corre 2 historias paralelas. La historia de los pasajeros que van en el avión y la historia de que es la que va a permitirte hacer las retrospecciones, los flashbacks, que le llaman en inglés, de salirse del avión y volver al avión. Y la pues, Guagua Aérea, para ponerlo en contexto tal vez, ajá, los que no sepan, se refiere al fenómeno que ha vivido este país en múltiples ocasiones y que se sigue viviendo al día de hoy. definitivamente. De una emigración que va y viene. Que va y viene. Cuando se aprietan las cosas, y estamos hablando de la época de los 50, de los tomateros, por ejemplo, que iban a trabajar en la cosa agrícola, Exacto. pues se montaban en el Kikiriki. Sí, el Kikiriki. ¿Ustedes saben por qué se le llamaba el Kikiriki? Porque aquí el vuelo salía por la noche.
y llevaban desde jueyes y llevaban gallinas y gallos. Cuando el avión salió el sol por la ventana, empezaban a dar los gallos dentro del avión a cantar, y por eso era que le llamaban kikiriki. Ya en JetBlue no pasa, pero en Panam pasaba. Y entonces Wico habla de ese ir y venir y todo, sí. Toda la... Ajá. Wico, en el día que inauguramos la película, Wico dijo, acuérdense que Luis usó como pretexto mi obra para hacer su obra. Yo le agradecí que dijera eso porque verdaderamente la obra de la guagua aérea lo mismo te habla de Iri Chacón, que te habla de Felipe Rodríguez, que te habla de Menudo, y el problema que hay en cine es que tú tienes que ubicar a la gente en un espacio, un año, un mes. Y yo cogí los años 60 porque... Y los juntaste ahí a todo el mundo. Y entonces ya... 60 y 70. Sí, que fueron años también terribles, huelgas universitarias, todo eso. Y entonces, ¿cómo tú podías trabajar ese proyecto? Y contraté a 2 muchachos que de una forma u otra ya habían terminado sus estudios en Cuba, de guionistas puertorriqueños, Cristina Díaz y... El nombre del muchacho no me viene ahora a la mente, pero ellos 2 empezaron a desarrollar la historia y nos reuníamos continuamente. ¿Y por qué no le añadimos esto? Y así es que surge el guión. ¿Quién escoge los artistas? Yo. ¿Y quiénes fueron los artistas? Pues de la película estamos hablando. Sí, de la película. Yo te diría que una de las cosas que el fenómeno grande que tiene la guagua aérea, que yo logro convencer, pero con una facilidad extraordinaria, a Norma Candal, Chavito Marrero, Orlando Rodríguez, personas que habían hecho películas, Gladys Rodríguez. Pero estamos hablando del nivel, top. Exacto. Y un acuerdo que yo hice con Sunshine, como a paréntesis, fue, él me dijo, mira, yo no te voy a cobrar nada si tú haces una película que yo tengo un libreto. Yo digo, pues está bien. El libreto, ¿tú sabes cuál era? Chona la puerca asesina. Diga. ¿Sabes qué está sacando ahora la segunda? Sí, la segunda. O sea sí. que tú, yo hice la primera. ¿La Chona es tuya? Sí, mía. Sunshine. Mira, imagínate. Fíjate qué buen negociante es Sunshine. Sí. No cobró, esto fue un intercambio. Sí, exacto. Y tenía el mejor director. Entonces él venía y decía, del director de la guagua aérea llega a la gran pantalla de televisión. Pues Chona la puerca asesina. ¿Tú me crees que a mí en las escuelas públicas me hacían 3 preguntas de la obra de Abelardo y 10 de Chona la puerca asesina? Yo me imagino. ¿Ah? Yo estoy a punto de empezar a preguntarte. Mira, y una de las cosas cómicas era que se hizo un mercadeo extraordinario. Otro evento que se hizo, y aquí tuve respaldo de Coca-Cola, porque el avión que fuimos, el avión cabían casi 500 personas. Espérate, el avión que fuimos, vamos a la pausa, porque esto merece detenimiento. Que le cuentes al país cómo fue el estreno de la película. Muy bien. Vamos a la pausa. Continuamos en Palante Boricua con el director de Chona la puerca asesina, Luis Molina. Y seguimos. Gracias a Claro y a Coca-Cola y a Sunshine. Háblame un poco de ese estreno que fue. Pues mira, yo desde que hice la guagua aérea le vi a nivel de mercadeo una oportunidad extraordinaria para inaugurar la película a bordo de un avión. Hablé con Quique Cruz para ver si podíamos hacerlo por American Airlines, que nacía para ese entonces porque Eastern Airlines se había desaparecido y se fundió literalmente con American. Hablé con cuánta línea aérea tú te puedes imaginar y todo el mundo me dijo que no. Este jíbaro del barrio Frontón de Ciales se tiró a Nueva York, al aeropuerto Kennedy, para reunirse con el director del aeropuerto que en aquel entonces. El de Kennedy. El de Kennedy.
le hablé que que era director, que había dirigido una película y que quería inaugurar la película mía a bordo de un avión. Él me dijo, ¿de cuántos pasajeros? ¿De 10 o 15? Y yo le dije, no, de 400 para arriba. Dijo, este tipo está loco. Menos mal que no había ocurrido lo del 9/11. No, imagínate. Porque a mí mismo me ponían las esposas y me llevaban. Tuve que hacer ese cuento ese día como 10 veces a distintos americanos. Ya era como una grabación de esas que utilizaba. Era una película. Sí, era lo que usaba el teléfono. Su llamada no progresó. Favor de llamar de nuevo. Una cosa así. Un loop, como decimos en nuestro argot. ¿Esto fue cuándo? Esto fue ya para el 91, 92. Entraron otros auspiciadores porque cuando la película empieza a coger nombre, y aquí ocurre una cosa, es que le encanta lo innovador a la gente. Muchachos, El embeleco. Todo el mundo quería ir en el avión. Entonces, hacía falta 400 sillas necesitábamos otro avión más pero yo le dije, váyanse en adelante, váyanse después, pero el teatro abarrotado en Nueva York. Tuvimos una gala. Pero la película se vio en el avión. En el avión. Y entramos dentro de los récords Guinness como el primer vuelo que inaugura una película. Y después se inauguró en Nueva York. Y después se inauguró en Nueva York ya con sonido surround y todo. Fue una experiencia extraordinaria. Y ya llegamos aquí con toda una campaña publicitaria. Sí, ya ahora todo el mundo tiene que ir a ver la película, porque imagínate. Sí. Mira, ¿dónde se consigue la película? Pues mira, ahora que estamos con el proyecto de la guagua aérea, el musical. O sea, vamos a hablar de eso ahora, el musical, pero la película, si yo quiero ver la película. Pues da la casualidad que estamos ya sacándola en DVD. Ya DVD está, ya vamos por Netflix. Ya me acaba de decir bien. Sí. No, pues yo también, imagínate, tú sabes los DVD que vendí yo. Empezamos ya en Netflix. En Netflix, y entonces uno de los elementos grandes es que ya está en 4K, ya está en una calidad extraordinaria. Y es mejor, la película cuando yo la edité duró casi 3 horas. Me dijo Caribbean Cinema, que era y Cinevista, que eran los que estaban en ese momento, las dos casas grandes de exhibición, me dijeron que esa película estaba muy larga porque para que fuera costo efectivo tenía que haber 5 tandas diarias. Y a 3 horas. Exacto. Tuve que bajarle 1 hora a la película. ¿Y ahora se la devolviste? ¿Ah? ¿Y ahora la devolviste? Ahora la devolví, más los bloopers de todos esos actores, escenas que no vieron, ni los actores que han muerto ya. ¿Y cuándo ya va a estar disponible en Netflix? Pues mira, en esa negociación estamos ahora, porque también una de las cosas que estamos preparándonos es llevar la guagua aérea, el musical, también para Nueva York.
O sea, como musical. Sí, como musical. Habla del musical. Sí, pues mira. Primero que nada, sí. ¿Cuándo es? Pues mira, empezamos el 9 de marzo. 9, 10, 11 y luego se repite la próxima semana. Por supuesto, como está teniendo mucha acogida, nosotros tuvimos 17 o 16 funciones sin parar, más las funciones de las escuelas, porque la ventaja que tiene el cine que yo he realizado es que como se da en la escuela, cuando viene la guaguaría, el musical, quieren llevar a los estudiantes a ver la obra, ¿verdad? Que no quiero pasar que la primera semana yo soy el piloto del musical. Vas a estar de actor. Voy a serle el actor. Así que si ustedes van y tú vas, aplauso para Luis Molina cuando salga, por favor. ¿Dónde? ¿En qué teatro se va a presentar? Vamos a estar en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en la sala de festivales. La grande. En la grande, sí, porque las chiquitas se quedan cortas. ¿Y dónde consigo los boletos? Pues los puedes conseguir a través de Tiquetera o en Bellas Artes de Santurce, en la boletería. Ok, ya no pelean con nosotros por no haber dicho Exacto. el anuncio. ¿Quién hizo porque es otro juego? Sí, la adaptación. Cine no es teatro. No. ¿Quién Mira, llevó eso para allá? cuando yo tengo la comunicación con Eric González y con Aidita, que es la directora musical Aidita Encarnación. Una de las voces más privilegiadas de este país. Pues Aidita me dice, ay Luis, eso es demasiado complicado. En un restaurante de Puerto Rico estamos reunidos y yo viendo cómo yo celebraba los 30 años de la guagua aérea. Se fueron, Eric González, a los 2 minutos regresaron otra vez al restaurante. Me dice, ¿yo podría utilizar el libreto de la película? Yo digo, sí, puedes utilizarlo. Y entonces, a base del libreto de la película, es que hizo el musical y, por supuesto, para que sea musical, se abren unos espacios. Para que alguien cante. Para que bailen, canten. Y ahí viene la creatividad de Aidita Encarnación dentro de ese elemento musical. Y pues se hizo un junte. Fíjate qué interesante, de la literatura al cine y del cine al teatro musical. Huico Sánchez, ¿qué te dijo de la película? Pues mira, sí, algo. Sí, yo tengo una grabación de Huico en Nueva York, luego que la vio completada, porque él iba cada rato a ver pedacitos. Dijo, estoy muy satisfecho con la película. Y ahí es que me hiciste la pregunta, ¿cuándo es que sale el libro? Pues sale posteriormente ya el libro, porque ya lo empiezan a pedir en las escuelas para darlo y tocar el tema de la emigración puertorriqueña. Ahí es donde te digo que cada película que yo hago no solamente se limita a exhibirla y se acabó, sino que se convierte en un documento de enseñanza, un documento didáctico para... ¿Y del musical? ¿Luis Rafael ha dicho algo? Pues mira, no sé si ha dicho algo, porque hay que acuérdate... preguntarle. Exacto. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle. Nosotros, Jíbaro de Puerto Rico, le dedicó la primera función a él, pero no sé la reacción de él, pero sé que debe de estar muy satisfecho porque su obra ha seguido creciendo. Y en toda la publicidad que hacemos lo mencionamos, por supuesto. No, claro, sí. Era mucho más fácil coger la película, que era lo que tenía la gente en la cabeza, y llevarlo al cine. Mira, el elemento que a mí me pasó con la guagua aérea película era que la gente se ponía a hablar. Mira, eso le pasó a tía Toñita. Y seguían hablando y yo decía, miren la película. Tú sabes. Y después que se acababa la película, yo tengo que volver porque me perdí esta escena y la otra. Y yo dije, menos qué mal. bueno. Qué bueno. 10 qué pesos bueno. más. Pues con la Musical. el musical está pasando lo mismo. Hay gente que han ido 2 y 3 veces. Porque dije, ay, yo me perdí lo de los bueyes. Y vi el revolú de los bueyes, pero no sabía qué era. En otras palabras, estamos haciendo un cine con doble propósito, con el propósito de que sea un cine educativo, un cine donde resaltemos la literatura puertorriqueña y a la vez entretenga a la gente y que recuerde
La Guagua Aérea ha sido la película más taquillera en la historia del cine puertorriqueño, estando 7 meses en cartelera. Y ahora 7 regresará meses. por Netflix. Exacto. Y Gracias, entonces, Luis Molina, se me acabó el tiempo. pues mira para allá, me quedé como en stand-by para una próxima ocasión. Así será. ¿Cómo no? Repíteme, ¿cuándo empieza Empezamos el musical? el 8 de marzo y 2 semanas consecutivas vamos a estar con Bellas ese Artes proyecto de Santurce, en la sala de festivales. boletos en. Tiquetera y también en la boletería de Bellas Artes. Gracias y gracias por todo lo que has hecho por el país. Gracias a ti por invitarme.